A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Desde la noche de los tiempos, los humanos aprendimos a cazar y a arrancar de la tierra el pan de cada día. Y aprendimos a acumular y a apropiarnos de la tierra y sus frutos, de los metales y las aguas. Pero en ese proceso unos acumulaban riquezas y otros empezaron a carecer incluso de lo mínimo, hasta llegar a injusticias que son afrenta contra la dignidad humana. Pero los humanos hemos intentado encontrar un equilibrio entre el poseer y el convivir, entre el superarnos y el ser hermanos, entre el estar seguros y el ser solidarios. Y en el centro de esos esfuerzos por conciliar lo uno con lo otro está el tema de la propiedad. ¿Propiedad privada o propiedad colectiva? Para lograr un punto intermedio, un personaje llamado Robert Owen se atrevió a pensar en contravía, a proponer nuevas alternativas y se convirtió en padre del cooperativismo. Owen era un joven que apenas a sus 20 años, en el siglo XVIII, ya poseía una inmensa fábrica con más de 500 obreros. A partir de entonces, su preocupación se centró en las condiciones laborales de sus trabajadores y trató de mejorarlas. Owen creó una primera cooperativa llamada Nueva Armonía. Allí, la propiedad era colectiva. Todos trabajaban para todos. Las casas eran de todos. Y de todos eran la tierra y los aperos. De todos los productos y las utilidades. Pero el proyecto fracasó. Empresarios temerosos de que la idea se propagase, infiltraron agentes saboteadores. Y aquel propósito, en principio exitoso, creció sin defensas y pudo más el ánimo destructivo de otras fuerzas. Más allá de aquella experiencia queda el sueño de Owen, de un espíritu colectivo en la propiedad y en el esfuerzo. Queda la huella de un sueño colectivo, cooperativo, para superarnos todos, para mirar en la misma dirección. Robert Owen, padre del moderno pensamiento cooperativo, nació un día como hoy, 14 de mayo de 1771. Feliz cumpleaños, señor Owen, en compañía de todos los que seguimos creyendo que es mejor soñar juntos que solitarios. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscal Diana Salazar acudió a la Asamblea y se comprometió a liberar todos los audios del caso Encuentro. Organizaciones exigen renuncia de ministra de Ambiente. Ecuador cerrará sus servicios consulares en México el 16 de mayo. En política internacional, antiguos agravios. Los editoriales serán de César Ulloa. Universidad y ética. Santiago Basabe. Cuando el poder político y económico se juntan, la democracia peligra. Noticias del día. Fiscal Diana Salazar acudió a la Asamblea y se comprometió a liberar todos los audios del caso Encuentro. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acudió este 13 de mayo del 2024 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Quito, en la que próximamente se tramitará su juicio político. En esta ocasión fue llamada por otros temas para que explique sobre los avances de la investigación del caso León de Troya por supuesto narcotráfico. Salazar inició su comparecencia señalando que acudió para responder por temas eminentemente procesales, no políticos. Explicó que la investigación previa denominada como León de Troya inició el 13 de mayo del 2021 por un caso de tráfico de alcaloides, pero que después pasó a formar parte del expediente del caso Encuentro, formando una sola causa. Actualmente se encuentra señalada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para los días 16 y 17 de mayo del 2024 y que será pública, señaló. En esta audiencia, la fiscal a cargo sustentará la acusación en contra de varias personas, entre ellas Hernán Luque Lecaro, quien fue delegado de la Presidencia de la República ante el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. Este se encuentra detenido en Argentina. El pedido de extradición de Luque es competencia de la Corte Nacional de Justicia, aclaró Salazar.
Sin embargo, dijo que tras un pedido de información a la Corte, el juicio de extradición está fijado para el 14 de mayo del 2024. La fiscal se comprometió a que todos los audios del caso León de Troya, que ahora forman parte de Encuentro, estén a disposición de la ciudadanía. Diana Salazar se retiró de forma abrupta de la sesión de la Comisión de Fiscalización tras una maniobra del correísmo en la que dieron paso a una solicitud para recibir de forma virtual al exlegislador Ronnie Aliaga. Organizaciones exigen renuncia de ministra de Ambiente. Organizaciones ambientalistas, animalistas, de derechos humanos y de la naturaleza se adhieren a la postura de exigir la renuncia de la ministra del Ambiente, Sade Fritchi, por el caso Olón. Además, solicitan al presidente Daniel Noboa Sin el nombramiento inmediato de un ministro o ministra con la capacidad y la visión para liderar la cartera. Piden que una nueva autoridad garantice los derechos de la naturaleza, los animales y las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Estas exigencias las hacen bajo las consideraciones, señalan, del numeral 5 del artículo 61 de la Constitución, que determina que los ecuatorianos y las ecuatorianas tienen derecho a fiscalizar los actos del poder público. También cuestionan que Sade Fritchi ha demostrado durante los meses de gestión del ministerio una evidente falta de capacidad para ser la cabeza de esta cartera de Estado. Consideran que la funcionaria desconoce el manejo de los temas ambientales, además de la normativa vigente, y que ha utilizado su cargo para beneficiar proyectos privados que atentan contra los derechos de la naturaleza, especialmente de los manglares. Por su parte, Irene Vélez, secretaria de Comunicación del Gobierno, afirmó que no habrá cambios en el gabinete. Si bien el pedido de renuncia surgió por el caso Olón, que vincula a una empresa de la primera dama Lavinia Balbonesi, Vélez aseguró que luego de que la empresa desistiera de la obra, el tema estaba cerrado y que no habría nada más que reclamar. Ecuador cerrará sus servicios consulares en México el 16 de mayo. A través de un comunicado oficial, la Cancillería de Ecuador informó que los consulados nacionales ubicados en Ciudad de México y Monterrey solo atenderán hasta el 15 de mayo del 2024. Es por eso que a partir del 16 de mayo los ecuatorianos residentes en México que necesiten realizar trámites consulares deberán hacerlo desde las oficinas ubicadas en Ciudad de Guatemala, Houston y Phoenix, en Texas, Estados Unidos. La Cancillería hizo esta publicación en su cuenta de la red social X, donde además detalló una serie de números telefónicos para que los ecuatorianos residentes en México reciban más información. La Cancillería ecuatoriana no proporcionó más detalles sobre el personal diplomático que elaborará hasta mediados de este mes en esas oficinas. Para William Murillo, presidente de la Organización de Asesoría Legal 1.800 migrantes con sede en Estados Unidos, la medida afecta de forma directa a decenas de miles de ecuatorianos que están en México, muchos de los cuales están siendo víctimas de secuestro y del crimen organizado. El cierre de los servicios consulares de Ecuador en México se da durante la tensión que existe entre ambos países tras la irrupción de la embajada mexicana en Quito, que se dio durante la captura del expresidente Jorge Glass. Las relaciones entre ambos países se encuentran en polémica, pues México exige sanciones internacionales para Ecuador por la irrupción, mientras que el gobierno de Daniel Noboa acusa a su par norteamericano de interferir en la justicia local. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación y Control Social, para hablar acerca de las multas del Tribunal Contencioso Electoral a Pavel Muñoz y a Allen Berbera. Escuchemos qué es lo que dijo. Primero quería yo desmentir las excusas que el hombre está interponiendo. El hombre está diciendo, están victimizándose. Ay, no, pobrecito yo, mi libertad de expresión. Mire, esto no tiene nada que ver con libertad de expresión. Él puede decir lo que le dé la gana en cuanto a sus opiniones políticas como Pavel Muñoz, no como alcalde de Quito, que son dos cosas muy distintas. Como alcalde de Quito, él tiene que callarse la boca y esperar que la ciudad vote en función de lo que los ciudadanos quieran en Quito. Entonces, por ejemplo, él prometió que si Luisa González
ganaba, él iba a ampliar el metro de Quito hacia Carapú y Calderón. Él dijo que iba a haber una universidad del sur si es que ganaba Luisa González, y él dijo que estaban haciéndose mesas técnicas con los equipos de Luisa González. Ningún otro candidato a la presidencia podía hacer lo mismo. Entonces, claramente eso es ilegal. Y entonces él dice, eso es un tema de libertad de expresión. No, no es, no es, pero no es la cagada de bobos. Y la otra cosa que me pareció chistosa es que el tipo tenga la caradura de ganando $5,000 al mes, pedirles a las personas que no ganan $5,000 al mes que le den pagando su deuda, cosa que me pareció. Y luego él se echó para atrás cuando le avisaron que eso era delito, ¿no? Que no puede uno pedir andar por la vida pidiendo plata. Así Pero con 2 meses que ahorro ya pagaría la multa, son 9.200 y para le él, en su sobra. economía no creo que sea tanto problema. Sí, y le sobra, o sea, y le sobra con $5,000. O sea, si él gana $5,000 al mes, ahorra 2 meses y le sobra. Entonces, sí duele. Bueno, no es más que duele, eso le pone en evidencia en respecto a su calidad moral. Ahora, todo eso son minucias, minucias, minucias. Nada, eso es realmente importante. Verónica, para mí lo importante es que de cara a las próximas elecciones, no solo Pavel Muñoz, sino todos los funcionarios, todos los prefectos, todos los alcaldes van a tener que callarse la boca. Y te tengo una exclusiva. Cuéntenos. He decidido de manera gratuita poner en internet el texto en Word de mi denuncia con un pequeño manualito sobre cómo se tiene que denunciar para que del Cacho el Macará y de la costa de la Amazonía, si es que se le ocurre al concejal X de Palora o de Archidona o de Loja o de Chunchi, pues que están haciendo campaña y la ciudadanía se indigna de eso, van a poder de manera gratuita tener ese material. Bueno, importante, se crea un precedente, Juan Esteban, con esta sentencia, si bien no se logró lo que usted pretendía junto a la abogada Mónica Jaramillo de que se destituya al alcalde, bueno, se genera un precedente. Eso es lo importante. O sea, mire, ahora hay un tema adicional. Verónica, el Consejo Nacional Electoral tenía que haber hecho ese proceso mío. O sea, ¿por qué demonios tenía yo, que soy solo un ciudadano de a pie, porque eso no lo hice como consejero, lo hice como ciudadano? ¿Por qué tengo yo que irme al tribunal, que pagar abogados, cuando tus impuestos y las personas que nos escuchan, ustedes pagan, conmigo también, un ejército de funcionarios que están en el Consejo Nacional Electoral? Hay una dirección de fiscalización y control del gasto electoral que se debería haber encargado de hacer las denuncias y no lo ha hecho. Entonces, si algo, esto pone, o sea, el hecho de que que ya sea certero que Pavel Muñoz infringió la ley, pone en evidencia el incumplimiento de funciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Bueno, importante aquello. Ahora hay otra situación que tiene que ver con Allen Berbera y bueno, es similar, ¿no? Allen Berbera, quien fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana, un personaje conocido incluso en la época del correísmo, fue abogado del expresidente Rafael Correa, recordemos del famoso caso El Universo. En fin, él fue también sancionado por infringir la ley electoral al haber aceptado auspicio del correísmo en la pasada campaña electoral. Recordemos que hasta salían con esta chaqueta de color azul celeste, ¿no? Haciendo campaña. O sea, era un poco vergonzoso, te vengo. O sea, yo me parece que era una narrativa tonta. Se llamaba la Liga Azul porque eran como superhéroes. Entonces, hay una foto donde salían mostrando los músculos y tal, porque eran la Liga Azul. Entonces tenían como superpoderes y tenía esta narrativa de superhéroes, ¿no? Cosa que a mí me parecía, hombre, no sé, creo que la democracia ecuatoriana es un poco más que una película de superhéroes. Entonces, bueno, él infringió la ley, luego salió a decir que no infringió la ley, dijo que mi denuncia no valía la pena porque yo no soy famoso. Eso fue una de las excusas que él puso. Entonces, claramente, yo decía, bueno, no importa que yo sea o no famoso, no tiene nada que ver. Pero aquí estoy un poco más feliz porque le han puesto, o sea, tiene que pagar $23,000 de multa, que ya es un poco más sustancioso, pero no va a poder ser funcionario, pierde sus derechos de participación por los próximos 4 años. Eso quiere decir que no va a poder tampoco ser funcionario público por 4 años. Es decir, que nos libramos de uno al menos durante 4 años. No está mal. No está mal. Y lo mismo, de cara a las próximas elecciones, no solo para el correísmo, sino para todos los partidos políticos que entiendan que no pueden hacer campaña con candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, porque eso es una institución de control que tiene que ser apartidista, y entonces pues dejen a la ciudadanía en paz. Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el diferimiento de la audiencia de juzgamiento en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. Veamos la nota. Realmente sabemos que esta es la tercera vez que hacen este diferimiento y son estas herramientas, estrategias que tienen los
los abogados de los bandidos para dilatar estos procesos. Yo preguntaba a quién le conviene estas dilataciones realmente. Y lo primero que siento es como a las familias no, hay un desgaste emocional muy fuerte, hay una ansiedad también como de entender qué pasa con los procesos, pero además desgasta el proceso de la investigación, pone en tela de duda un montón de cosas que realmente ya están claras, porque en el proceso anterior fue muy claro cómo el juez determinó que lo actuado por la fiscalía estaba bien, todo había sido, todos los procesos habían sido hechos de la manera correcta, incluso algún argumento que tenían estos abogados había sido pues negado y había sido todo subsanado. Entonces ya estamos esperando solamente el resultado realmente, que la idea es que sean culpables estas personas que son simplemente los gatilleros, como lo conocemos, ¿no? Son los autores materiales del crimen. Eh, Así que no entendemos realmente por qué sigue sucediendo esto. Eh, Ahora, la siguiente fecha es el 25 de junio se vuelve cada vez más doloroso y complicado, también cada vez más cercana la fecha a hacer un año del asesinato de mi papi. Y eso, pues aunque uno quiera pasarlo por alto, se vuelve una fecha que uno no quisiera volver a pasar por ahí. Y también quisiera ya resultados, ¿no? Como más allá de los autores materiales, quisiéramos saber como familia qué está pasando con el proceso de investigación de los autores intelectuales y también con el proceso de investigación eh, de qué pasó con la policía, qué pasó con las omisiones que se vivieron en ese momento, qué ha pasado con los funcionarios del EQ 911 que se supo que eran quienes compartían la ubicación en tiempo real de mi padre, todas esas cosas que todavía siguen sueltas. Sentimos que ya es momento de que nosotras como hijas al menos tengamos esa información. Entiendo que es una investigación reservada, pero ya ha pasado suficiente tiempo. Ayer veía, antes de ayer, un video de la fiscal hablando un poco de su seguridad y de la vida, cómo ha estado ella. Y ella decía que que este asesinato no era solamente para ella, no era solamente para mi papá, sino también para ella. Y digo, entonces ya tenemos más claridad de quiénes han estado detrás. Necesitamos también ya saber resultados, ¿no? ¿Cuál es esa claridad que tienen ustedes después de lo que la fiscal general dijo en ese video que dio ayer? Porque claro, la denuncia que hace la fiscal era algo que de alguna manera se había dicho antes. Ayer lo dijo Sí. con mucha fuerza, con mucha claridad y con seguridad de que el asesinato de tu padre también era dirigido a ella. Más bien decía yo que si ella ya tiene esa claridad de decir eso, es porque ya tiene una claridad más profunda de qué está pasando y que nosotras tenemos también el derecho de saber, no como periodista, no como medios de comunicación, sino como hija, porque cada día que pasa, pues es más difícil. Uno pensaría que se va haciendo más fácil, pero esta vida que ahora tenemos después de lo que pasó con mi papá, solo va empeorando la sensación y la revictimización que sucede todo el tiempo. Además, nos enteramos las cosas por los medios de comunicación y por las redes sociales, cuando realmente me gustaría tener una vía directa de comunicación. Me gustaría que si es que algo se sabe, algo pasa, pudiésemos, por un poco de compasión, tener derecho a saber eso, pero no ha sido así. Y claro, hemos sido muy respetuosas del proceso, hemos dicho vamos a confiar en la fiscalía y en todo lo que sucede, porque es un proceso complejo, sabemos que no es que queremos un chisme, no es que queremos que nos cuenten pronto alguna cosa, no, necesitamos respuestas, ya han pasado 9 meses y cada día se vuelve más complicado, más duro de llevar. Y también desde que estamos a cargo de periodismo de investigación, pues estar totalmente metidas en este mundo de corrupción y de política es doloroso y de verdad que ya es tiempo de que sepamos qué más sabe la fiscal, qué más sabe las autoridades que no nos dicen y sigue pasando el tiempo, ¿no?
En Impacto Informativo, Alejandro Zavala, consultor político, habla sobre el caso de Olón. Escuchemos qué es lo que opina. Yo quisiera decir tres cosas básicas porque ya muchísimo se ha dicho y para abonar como para que los oyentes tengan una visión desde la consultoría política, hay tres cosas que quisiera remarcar. La primera, me voy a basar en algo que dijo la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, y que me parece que hubiera sido clave, que es que ella dijo que esto era un tema de territorio que tenía que quedarse en territorio, perdón. Y efectivamente, cuando tú haces comunicación de crisis, un paso antes de la comunicación de crisis es una cosa que los analistas o los consultores llamamos issues management, es el manejo de unos problemas sin resolver. Creería yo que si es que no tuvieron alguna alerta, al gobierno le está faltando ese tema de alertas tempranas, porque ya se estaba moviendo alguna comunidad ambientalista ahí. Entonces se toma acción en territorio y ahí se hace una cosa clave, que no es abrirle la puerta a la política. Lastimosamente, yo creo que todos los políticos en el Ecuador y sobre todo los asambleístas tienen la labor de fiscalizar, pero lastimosamente, como decía hace un momento, el nivel de la fiscalización es muy malo, el nivel de los asambleístas es muy malo. Y entonces, en lugar de hacer una fiscalización como se debe, de ir al lugar donde se tiene que ir y a los lugares donde se tiene que pedir fiscalización, normalmente esto se presta para plataformas políticas. La segunda cosa que quería yo decir, que me parece muy importante, es que esto debería empezar y terminar en el Ministerio de Ambiente, por tres razones simples. Se ha dicho tres cosas que me parecen trascendentales que tienen que transparentarse de aquí al futuro. La primera es que se ha dado un registro ambiental y no una licencia ambiental. Hay una gran diferencia. El registro ambiental se da a lugares que tienen poco impacto, que generan poco impacto y por eso se saca en tan poco tiempo. Dicho por la ministra Sade Fritzsche ayer en la Asamblea, se puede tardar 3 días, cuando la licencia se tarda un promedio de 6 meses. Entonces, lo primero es que hay que investigar y fiscalizar si es que eso es normal, que sea un registro ambiental y no una licencia ambiental. Lo segundo que se ha dicho desde el Ministerio del Ambiente es que este lugar no es un SNAP, un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Si no es un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, evidentemente no merece o no necesita una consulta con la comuna. Entre paréntesis, acabo de ver un documento firmado por los habitantes de la comuna diciendo que no se oponen al proyecto. Eso está ya circulando en todos los medios periodísticos a nivel nacional. Y tercero, que me parece también algo muy importante de destacar, es que desde el Ministerio de Ambiente se ha dicho que cuando hicieron la inspección no existe manglar, lo que existe son algarrobos y 2 especies que no son endémicas, sino que han sido introducidas. Bueno, estas tres cosas, estos 3 puntos, son la base, el cuerpo de la fiscalización, y eso es a lo que se debe apuntar. ¿Es pertinente un registro y no una licencia? ¿Es SNAP o no es SNAP? Y sobre todo, digamos, la base de ese tema es que si se afecta realmente a la naturaleza, como se está diciendo en esto. Y lo tercero y último, si me permite un segundito más, es que a mí sí me parece realmente bajo lo que han hecho con la ministra Palencia y con el ministro Luque. La ministra Palencia es abogada y tiene con su hija un estudio jurídico. Cuando alguien viene y te pide una reestructuración societaria, es como para un consultor que me hagan redactar un comunicado de prensa, pues es algo elemental, es algo que hacen todos los abogados del mundo, es como una cosa demasiado sencilla. Y esto lo hace en el 2020, ¿qué tiene que ver? Es una cosa que hizo ella como cuando crecía su abogacía y no tenía ni idea que iba a ser ministra de Estado. Y lo mismo en el caso de Luque. El estudio de factibilidad que le piden es antes de que Lazo decrete la muerte cruzada, por favor. Él era un privado. Si viene un cliente y te dice, hágame un estudio de factibilidad y tú tienes una constructora, pues es esto a lo que te dedicas, es tu trabajo. Entonces yo creo que ellos dos sí deben estar afuera. Me parece que el principio y el final está en las respuestas que dé el Ministerio de Ambiente y en una fiscalización a eso, que es lo que debería haber sido desde el principio el motivo de este tema. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Antiguos agravios. La pasada semana se concretó una esperada visita del primer ministro chino Xi Jinping a Francia, atendiendo una invitación que le hiciera el presidente Macron
en reciprocidad a la suya propia a China el año pasado. El momento no podía ser más complicado, ya que las tensiones entre la Unión Europea y China, tanto por asuntos comerciales como por el difícil tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que China ha jugado un papel equívoco, por decirlo menos, desde su declaración pública de una alianza ilimitada con Rusia, el país agresor, en expresa violación de los acuerdos firmados solemnemente entre Rusia y Ucrania, en los que se establecieron con claridad los límites de cada país. El alineamiento chino con Rusia es un abierto reto al ordenamiento internacional y a los principios acerca de la intangibilidad de los tratados, el fundamento de los años de paz en Europa al menos tras la Segunda Guerra Mundial. La epidemia del COVID fue muy aleccionadora para Estados Unidos y para Europa del nivel de vulnerabilidad a la que habían llegado por la relocación masiva de sus industrias en terceros países, China en particular, incluso aquellas vinculadas al equipamiento médico, medicinas y mascarillas y guantes quirúrgicos, de vital importancia durante las primeras fases de la pandemia. El recuerdo de cómo incumplieron sus contratos las empresas chinas al retener las entregas y venderlas mucho más caras en un mercado negro rápidamente organizado, no se olvidaría fácilmente. En el caso de Europa, tras la epidemia y ante la creciente evidencia de las intenciones de Rusia de eliminar al Estado ucraniano, que al decir de Putin no existe, la vulnerabilidad se extendía a su enorme dependencia del gas ruso, dependencia que Putin cuidadosamente había alimentado durante años, con grandes inversiones en la construcción de gasoductos para el confort europeo con energía a bajos precios, pero que por su volumen significaba un multimillonario ingreso para Rusia que ya por años se rearmaba a toda velocidad. Para Europa, ciertamente fue un shock comprobar que las prevenciones que durante años se le hicieran respecto del riesgo que suponía esa dependencia, por una parte, y por otra, sobre su creciente debilidad militar por 25 años de descuido y desinversión en su seguridad, en la ingenua creencia de que la disolución del Imperio Soviético en 1992 habría marcado el final del varias veces centenario imperialismo ruso y que no tenía sentido gastar recursos en su seguridad. La agresión rusa provocó un doloroso despertar a la realidad de la guerra a sus puertas que los encontraba totalmente impreparados y en situación de dependencia del agresor hasta para calentarse en el invierno. Europa tuvo la fortuna de dos circunstancias. La primera, una sobrevaloración inesperada de las supuestas capacidades operacionales del ejército ruso, del que se auguraba tomaría Kiev e incorporaría Ucrania a Rusia en un par de semanas. Y por otra, la infravaloración del coraje y la inteligencia táctica y estratégica del ejército ucraniano, que logró, contra todo pronóstico, resistir primero para rechazar después a las fuerzas rusas, estabilizando un frente durante más de un año mientras se les proporcionó el armamento y las municiones necesarias para resistir. La visita de Xi fue en realidad un espacio para conversar con la Unión Europea, tanto así que en varias de las reuniones estuvo presente la presidenta de la Unión Europea, la señora van der Leyen, sobre el complicado escenario económico y comercial que puede dar lugar al establecimiento de aranceles a los productos chinos, pues se considera en general que China está forzando un dumping gigantesco de precios a efecto de eliminar a la competencia
de áreas claves del mercado como la automotriz eléctrica y del campo de la generación de energías renovables, dentro de los cuales al parecer pretende crear un monopolio de gran magnitud. Las conversaciones sobre estos aspectos han sido más bien decepcionantes, sin avances a destacar. China, como es obvio, niega todas las afirmaciones europeas y más bien siente que la disminución de las inversiones por las compañías europeas es un ataque contra su economía. Parecería importante señalar que tan solo por el descuento que Rusia le da a China por la compra de gas y petróleo del orden del 30% del valor real de mercado, representa por lo menos el valor de esas inversiones. Y este es el otro campo en que muy poco se logró avanzar, el de las ayudas indirectas y ocultas de China a Rusia para que ésta mantenga su industria militar operativa. Finalmente, parece que Europa ha tomado conciencia de su falta de visión, de su miopía respecto del rearme ruso y sus objetivos. Al parecer, cuando Putin, que dudó de la voluntad de la OTAN para dar apoyo a Ucrania, exigió que, para disque no atacar a Ucrania, la Unión Europea debía retirarse a las posiciones anteriores a 1992, expulsando en efecto de su seno a los ex-estados satélites del Pacto de Varsovia y a los países bálticos, que tan pronto pudieron, solicitaron ingresar a la OTAN. Esta exigencia demuestra, sin el menor espacio para la duda, las verdaderas intenciones y apetitos del Kremlin. El que el régimen chino mantenga su apoyo industrial y diplomático al evidente enemigo de Europa, difícilmente podrá ser visto como amistoso. El viaje de Xi no concluyó en Francia, sino que se extendió a dos países adicionales. Uno, un aspirante a ingresar a la Unión Europea desde hace años, pero cuyo ingreso se ha trabado por actos de violencia con otro Estado aspirante. Se trata de Serbia, a donde Xi llegó en un aniversario que obviamente no es coincidencia. Los 25 años del bombardeo a la embajada china en Belgrado por aviones de la OTAN, incidente por el cual se presentaron disculpas oficiales oportunamente al gobierno chino. Xi, sin embargo, demostró que China mantiene vivos sus agravios y que nada queda en el pasado. En su discurso se refirió a una relación férrea con Serbia, que además de ser el principal aliado ruso en los Balcanes, es también el destinatario principal de la nunca desinteresada cooperación china en la región. Habló Xi de una alianza basada en la sangre derramada por serbios y chinos a manos de la OTAN, selectivamente dejando de lado que quien gobernaba Serbia durante el episodio era el genocida Milosevic, quien sería condenado en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. El espaldarazo al actual líder, Vučić, en sus acciones contra Kosovo, es obvio y coherente con similares políticas genocidas chinas en el Xinjiang. La siguiente parada de Xi fue Hungría, el más importante aliado ruso dentro de la OTAN, en donde China igualmente ha realizado grandes inversiones en diversas industrias que le permitirán el ingreso de sus productos a la Unión Europea, saltándose los aranceles que posiblemente implemente esta para equilibrar el dumping al venir de un Estado miembro. Quedó claro que China seguirá buscando fisuras en la Unión Europea para imponer sus políticas, en ningún caso para constructivamente y de consenso restablecer los equilibrios que ella misma ha afectado. Los antiguos agravios están muy presentes y son parte del ADN del partido y del país. Muchas gracias. Editorial.
Universidad y ética, artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. La universidad no se agota en la profesionalización, pues su voz debería retumbar cuando los casos de corrupción e impunidad pretenden tomarse los espacios de nuestra sociedad. En las aulas de las instituciones de educación superior IES se deberían confeccionar los discursos, así como las prácticas para vacunarnos contra la viveza criolla, la ociosidad, el conformismo y el descrédito de nuestra identidad a cuenta de que no la tenemos definida según el imaginario público. La universidad debe salir de ese ostracismo que la ha distanciado de la comunidad como si fuesen dos mundos distintos, por tanto, superpuestos. El puente entre la sociedad y la universidad no solo es necesario, sino también humano, integral e integrador. Desde hace más de una década las universidades han permanecido silenciadas, muchas de las veces por decisión propia y otras por temor al castigo de corte presupuestario de los gobiernos de turno, sobre todo en las que son de carácter público. Eso no significa que se haya detenido la producción científica, pero sí que esa producción no ha estado presente para promover la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción en los momentos necesarios. Esta situación es anómala si se considera la universidad como reserva ética, en donde no han tenido cabida casos como los de Odebrecht, Metástasis Purga, entre otros. Por tanto, las universidades son los centros desde los cuales se puede promover un acuerdo nacional para la decencia y la dignidad. Por otra parte, esa producción científica y silenciosa de las universidades debe ser analizada en términos del impacto real en la calidad de vida de las personas en sus localidades, es decir, cómo esas decenas de artículos académicos, libros y capítulos diagnostican la realidad, pero además promueven soluciones a las problemáticas estructurales y coyunturales en las dimensiones social, económica y política. Además, la producción científica debe incorporar las banderas de la integridad y la ética pública, no solo la técnica y la lógica. Ética y técnica no riñen, más bien se complementan. Artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Cuando el poder político y económico se juntan, la democracia peligra. Santiago Basabe, Primicias. Juntar el poder político y económico alrededor de una misma persona siempre resultará peligroso para las democracias. No hay carga ideológica en lo dicho, sino una pura reflexión práctica. El mundo de las grandes inversiones requiere de decisiones políticas que le resulten favorables para que el giro del negocio fluya. La necesidad de cubrir los costos de inversión y generar ganancias, lo que es perfectamente legítimo y parte del desarrollo de las sociedades, es el punto central de la vida empresarial y hacia allá se dirige su lógica de acción. Hasta allí no hay inconveniente alguno. Desafortunadamente, en ocasiones los beneficios privados van a contramano de aquello que son de naturaleza pública. Cuando esa tensión se presenta, los buenos políticos, anclados en posiciones ideológicas definidas, pero con distancia relativa frente a los grandes intereses corporativos, son los que buscan salidas en las que se respeten los derechos de la ciudadanía a la par de evitar cualquier forma de desalentar el crecimiento de la economía de los particulares. Este tipo de interacción permite alcanzar el saludable equilibrio que facilita a las sociedades progresar. Una normativa que compatibilice los intereses de ambos sectores es la mejor forma de observar esta dinámica social. Sin embargo, cuando alrededor de una misma persona o grupo relacionado se juntan intereses económicos y políticos, la citada simbiosis democrática entra en crisis. En dicho escenario resulta poco creíble que quienes gobiernan puedan tomar decisiones que privilegien el beneficio público por encima del propio. Es una cuestión de naturaleza humana. Por lo dicho, los electores, antes de entregar nuestro voto, deberíamos reflexionar en quién depositamos nuestra confianza. Por lo dicho también, cuando ya las cosas están dadas de esa forma, la sociedad debe estar alerta y reaccionar frente a los posibles excesos. Esa reacción es la que se ha observado en estos días por parte de diversos sectores frente a los hechos ocurridos en Olón, provincia de Santa Elena.
Académicos conocedores de la materia señalan que en el negocio de la pareja presidencial hay afectación al medio ambiente. Defensores de los derechos de la naturaleza se han pronunciado en un sentido similar. Abogados especializados en la materia argumentan en la misma dirección. Los periodistas serios del país, que sí los hay, aportan al cuestionamiento de las decisiones asumidas. La ciudadanía involucrada directamente con el proyecto inmobiliario que se pretende construir también presenta sus objeciones. No obstante, la respuesta desde el gobierno se reduce a decir que los señalamientos colocados en la discusión pública tienen objetivos electorales. ¿Cuáles de los sectores citados tienen intereses específicos en el próximo proceso electoral? Por favor, un poquito más de respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Que las protestas y alertas generadas desde diferentes espacios de la sociedad pretendan ser capitalizadas por actores políticos, eso es otra cosa, y eso en definitiva es parte de su tarea en aras de conseguir espacios electorales. En efecto, de un evento de este tipo algunos se aprovechan para captar posibles votantes, mientras que otros utilizan el evento para evidenciar sus muestras de afecto al gobierno y a sus decisiones, presentando como argumento de fondo, legítimo y de prueba absoluta, todo esto dicho con el más profundo sarcasmo, el hecho de conocer al jefe de Estado y su familia. Como yo te conozco, entonces lo que has hecho no es cuestionable. Así fue dicho casi de forma literal. Todo lo relatado consta en declaraciones públicas de unos y otros actores en el seno de la Asamblea Nacional. Abusar de espacios de toma de decisión pública para beneficiar intereses específicos no es nuevo en el país, y desde esa perspectiva lo ocurrido en Olón no es más que colocarle una mancha más al tigre. Lo que debería llamarla a la discusión pública es que cuando estos hechos suceden alrededor de la confluencia del poder político y económico en un mismo actor, las consecuencias pueden ir mucho más allá de los eventos puntualmente denunciados. Juntar el poder político y económico alrededor de una misma persona siempre resultará peligroso para las democracias. Santiago Basabe, Primicias. Un embajador excepcional, señor embajador Michael Fitzpatrick, 5 años como embajador de Estados Unidos en nuestro país, han honrado principios y valores de bien tantas veces ignorados en la justicia ecuatoriana. Ha dado apoyo permanente a nuestra fiscal de la Nación en su lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Su aporte a la seguridad y bienestar de los ecuatorianos se ha dado con permanente asistencia técnica, capacitación y equipos a las organizaciones del Estado. Ha sido el embajador que sintió nuestro país como el suyo. Los ecuatorianos vamos a extrañar su presencia y acciones de bien. Ha sido especial amigo de nuestros medios de comunicación, Radio Sucesos y Telesucesos, que le desean éxito y triunfos en sus futuras gestiones. Sentiremos sin duda su ausencia. Arquitecto Fernando Najas Cortés, ingeniero José Fernando Najas Rad. Noticias internacionales. Melanoma cutáneo. Un nuevo dispositivo permite un diagnóstico rápido y no invasivo. Los casos de cáncer aumentan en Europa. El melanoma cutáneo es el 6º tipo más frecuente según datos de la UE. En la capital letona, Riga, un proyecto financiado por la UE pretende mejorar el acceso al diagnóstico precoz y salvar vidas. Gracias a este nuevo dispositivo de detección portátil, los médicos de cabecera podrán realizar pruebas rutinarias no invasivas en sus consultas. The survival rate for last stage of melanoma is 5% and less, while for the first stage it's almost 100%. Investigadores aquí, en la Universidad de Letonia, desarrollaron la tecnología que utiliza luces de distintos colores para determinar si una lesión cutánea es maligna o benigna. Red light or yellow light or blue light, they reflect differently because in the skin there is blood and melanin, different chromophores, and they give us different information.
Se escanean lesiones como este lunar, y las luces penetran inofensivamente en el tejido hasta 5 milímetros por debajo de la superficie. Las imágenes se envían de forma inalámbrica para que las analice un algoritmo de inteligencia artificial y los resultados están listos en un sistema seguro en la nube en cuestión de segundos. El voluntario de investigación Volts se encuentra bien, pero esta imagen muestra el aspecto que tendría un melanoma. We get these increased values which are red and yellow, which shows that melanoma is growing in this lesion. Para Volts, a quien se le ha aconsejado que se haga revisiones dermatológicas anuales, las pruebas del médico de cabecera serían bienvenidas. In case I'm worried about some particular mole myself, then I can quickly find out if I shouldn't worry about it or if I should go and seek consultation with dermatologist. Aquí, en la Universidad Técnica de Riga, los investigadores desarrollaron el hardware y las técnicas de procesamiento. El dispositivo ya se ha probado en más de 4.000 lesiones con un alto nivel de precisión. Dermatologists or the risky patient, they pick the part of your skin, basically cut it out and study under the microscope, and they give the final result, and we compare it with our device result, and that's how we see that 95% of all melanomas are being detected by our device. El presupuesto total de este proyecto supera ligeramente los 645.000 euros. El 85% procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El gobierno letón aportó el 7,5% y el resto corrió a cargo de las dos universidades. De cara al futuro, se espera que la tecnología desarrollada aquí en Riga detecte también otros tipos de cáncer y enfermedades raras, ayudando a salvar más vidas. El Comité de Justicia del Parlamento de Georgia aprueba la llamada Ley Rusa. Luz verde en Georgia, la controvertida ley sobre influencia extranjera, también llamada Ley Rusa. El Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento de Georgia ha aprobado el proyecto de ley en tercera lectura, sin objeciones ni preguntas, en una rauda sesión de apenas 2 minutos, por lo que el Parlamento podrá aprobarla este mismo martes. Ante un fuerte dispositivo de seguridad, los manifestantes intentaron bloquear el Parlamento e impedir la entrada de los legisladores a última hora del domingo. La oposición cree que la llamada ley rusa restringe la libertad de prensa y estigmatiza la disidencia y toda crítica al gobierno. Además, este proyecto de ley podría suponer un retroceso para Georgia en sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea. A pesar de las violentas protestas que se producen en Georgia desde hace semanas, el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Justicia del Parlamento sin ninguna objeción y en tan solo 2 minutos, tal como observó el presidente de la comisión parlamentaria. Putin destituye a Shoigu como ministro de Defensa y a Patrushev como jefe del Consejo de Seguridad. Adiós a Shoigu. El presidente ruso Vladimir Putin ha destituido a su ministro de Defensa, frecuente blanco de críticas por el estancamiento de la guerra de Ucrania. Sergei Shoigu deja la jefatura de las Fuerzas Armadas tras 12 años al frente. Su sucesor será el exministro de Desarrollo Económico Andrei Belousov, lo que apuntaría que el Kremlin prevé que la invasión de Ucrania va a prolongarse. Shoigu, que ha jugado su papel fundamental en la invasión rusa de Ucrania, queda al frente del Consejo de Seguridad de Rusia en sustitución de Nikolai Patrushev, que a su vez pasará a tener otro cargo en el Kremlin. Unos ceses con lecturas diferentes. Shoigu and Patrushev, 2 of the 4 top people in the country and the government running the war at the same time without any real prior warning, at a time when there's a counter-offensive going on in northern Ukraine. I find it really quite impactful and surprising, but we will see in the next few days how it plays out. El nuevo ministro de Defensa, el ex viceprimer ministro Andrei Belousov, economista de formación, es visto por el portavoz del Kremlin como algo que conlleva innovación y cambios en la estructura militar rusa.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.